hablemos de los que sí que son de medios de comunicación, para entenderlos mejor nosotros, lo mismo. Rusia y Ucrania, ¿cómo nace? ¿En qué momento se prevé un fin? Y si luego, según qué pasa en las elecciones americanas, puede provocar una escalada peor o no. Bueno, hay muchas... ¿Entro en el origen entonces del conflicto? Vale. Bueno, yo no soy historiador, yo me dedico a asuntos estratégicos, militares, entonces lo que entiendo sobre todo es que la guerra de Ucrania se produce en buena medida por una cuestión, en última instancia, nuevamente de nacionalismo, ¿no? Paréntesis, ¿por qué el mundo puede tener un conflicto entre las dos mayores potencias, China y Estados Unidos, por Taiwán? Bueno, en última instancia es una cuestión de nacionalismo. Si hubiera otro tipo de mentalidad, por ejemplo, mercantilista o más comercial, por ejemplo, ¿no? Yo te doy esto, tú me das esto, el territorio no es sagrado, no constituye parte de la historia de la gran nación, pues si hubiera otra ideología, ese conflicto no podría tener lugar. Pero la tiene, ¿por qué? Porque hay una ideología que encauza las cosas y luego sí, por seguridad, yo para proteger mi nación, mi país, mi Estado, actúo, ¿no? Pues con lo de Ucrania es un poco lo mismo. ¿Qué hay detrás de Putin? Putin publica en la web del Kremlin un artículo hablando de historia. Que yo no conozco a muchos presidentes de gobierno que se dediquen a hacer eso. Es decir, tú vas a la Moncloa y no encuentras un artículo de Pedro Sánchez hablando de la historia de España, de España, de Hispania o de Iberia, desde el medievo hasta ahora. Y una historia en la que mete, obviamente, en este caso Putin, a Ucrania como el origen de Rusia y, por tanto, parte ineludible de Rusia. De hecho, el servicio secreto interno, no el externo, el interno de Rusia es el que opera en Ucrania. Es decir, en su fuero interno ni siquiera lo han tratado desde el punto de vista de la inteligencia como un país extraño desde la caída de la URSS. Y el propio Putin ha estado manipulando los mecanismos políticos, influyendo en parlamentarios desde que Ucrania era independiente y Putin accedió al poder. Entonces, en la mentalidad rusa, en cierto sentido, se entiende que eso, en un sentido, siempre ha sido parte de Rusia, y eso se estaba rompiendo y había que arreglarlo. Problema, parece que lo han empeorado mucho más. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil que Rusia tome Kiev. Es decir, y ese era el objetivo inicial de la guerra. Sí. Es decir, ahora te podrán decir, no, captura el Donbass, no sé qué, eso es un premio de consolación. Ucrania está en tu esfera de influencia el grueso de la historia y ahora, como no entres en Kiev, va a dejar de estarlo, para siempre posiblemente. Va a entrar en órbita occidental. Entonces, ¿hay una oportunidad de que Rusia llegue a entrar en Kiev? Ahora mismo la hay, y va a darse a lo largo de 2024. Y dependiendo del tipo de Trump que gane, veremos si los rusos además tienen una ventana de oportunidad aún mayor o no. ¿Qué escalada o qué va a pasar después? O sea, se prevé que si entran en Kiev podría ser en noviembre, diciembre, después de las elecciones, ¿o cómo? Bueno, no sé si tanto eso, sino que logren una serie de victorias y logren un desánimo político en Europa que les permita asegurar que, aunque es como cuando una persona ha comido muy poco durante mucho tiempo y tú le das un gran plato de comida. Eso pasaba, por ejemplo, en los campos de concentración, ¿no? Cuando les rescataron, les dabas mucha comida y ¿qué pasaba con esa gente? Que moría. Porque su cuerpo ya era tan pequeño que no lo digería. Esto es un poco lo mismo, ya llegas tarde, le vas a dar mucho armamento al final, ¿no? Entonces, si ya los rusos generan esa inercia a lo largo de este año, ya cunde la desmotivación, cunde que los occidentales hablan mucho, pero hacen poco, pues entonces se puede llegar a una situación de derrota de Ucrania. Yo creo que a poco que se haga el esfuerzo industrial, Rusia no va a poder alcanzar un éxito de ese tipo, pero es verdad que esa probabilidad hace un año te hubiera dicho que es casi cero, y ahora te diría, bueno, no creo que sea la más alta, pero igual ya es mucho más elevada, ¿no? Es una de las posibilidades importantes. Luego, ¿qué va a pasar después de eso? Obviamente depende cómo concluye el conflicto, cuánto tarde, y aquí ya hay distintas posturas. Unos, quizás es lo que está apareciendo ahora más en prensa, te dirán que Rusia va a atacar Europa después de esto. ¿Tiene sentido eso que se aduce? Yo creo que es un juicio algo exagerado si no se introducen muchos matices. Sobre todo que dependería de que hubiera una muestra clara de falta de voluntad estadounidense. Es decir, que Trump diga no voy a defender a la OTAN. Si eso sucediera de verdad, entonces sí Rusia puede permitirse atacar a Europa. Porque los arsenales son mínimos. De hecho, Francia y Reino Unido en 2011
Perdieron la guerra con Gaddafi. La gente no sabe eso. Perdieron la guerra, no había munición para seguir destruyendo la defensa aérea libia. Y son las dos mayores potencias de Europa. Tuvieron que pedir a papá Estados Unidos que viniera con armas, porque ellos no las tienen. Y nuestros arsenales ahora se están intentando recomponer, pero es que ahora hay que abastecer a Ucrania, los rusos están enviando ahí todo lo que tienen, y no vamos a poder reponer nuestros arsenales a la vez que suministramos a Ucrania. ¿Qué pasa si Rusia gana en Kiev entonces? Pues que ellos, y en su adaptación doctrinal ya lo están haciendo, lo que plantean contra Europa es lanzar una guerra metódica, es decir, una guerra que no busca un gran avance inicial, porque eso es suicida ahora mismo, ya lo han comprobado en sus carnes, sino decir, bueno, yo inicio el frente. Munición de artillería, ¿cuánta tiene Rusia? Llevan toda la guerra produciendo adaptación industrial, han metido miles, decenas de miles, quizás cientos de miles de millones en adaptar su industria. ¿Y Europa qué ha estado haciendo, entre tanto? ¿Europa tiene munición para aguantar cuánto tiempo tiene? Yo no sé cuánta munición tiene de artillería España. Si tenemos para 7 días de combates intensos como los de Ucrania, no estaría ni tan mal. Y no creo que alemanes, franceses, británicos tengan mucho más. Entonces, sí es factible que simplemente porque tienen mucha más munición, que es la clave de la guerra, puedan, desde luego, si Estados Unidos no está detrás de Europa, puedan atacar y aprovechar un momento de debilidad. Los bálticos sin Estados Unidos, bueno, aparte que somos 200 ejércitos, ¿no?, en la OTAN, no sé qué, y eso coordinarlo y la política encima, porque, como me decía un amigo, ¿no?, yo no veo a España mandando una brigada o una división a luchar contra Rusia ahora mismo. O sea, es que es... Entonces, puede haber una ventana de oportunidad para ese tipo de acción de Rusia. El otro escenario que se plantea ¿Y con qué, o sea, qué objetivo tiene Rusia el objetivo de invadir Europa? ¿Quedarse Europa como si fuera...? Sí, ellos en sus debates internos así lo afirman. Quieren volver a las fronteras de los años 90. No me refiero al muro de Berlín, sino me refiero sobre todo a los países bálticos. Y además, si tú aprovechas ese momento, violas el artículo 5, no hay una reacción de la OTAN, al final la OTAN es un acuerdo político, nos vamos a defender entre todos. Tú lo estás poniendo ahí a prueba. Si unos países dicen que sí, otros que no, unos no mandan, otros sí, al final son los del este con un poco de apoyo alemán, francés y británico los que tienen que aguantarlo. El sentido de esa alianza desaparece completamente. ¿Qué te queda de esa confianza en que te van a defender? ¿Qué queda de la seguridad colectiva? Nada. ¿Estados Unidos me va a defender? Ya hemos visto, ¿no? Si eso sucediera, si ese escenario se diera. Por tanto, destrozas la alianza por dentro, tienes un momento en el que sabes que tienes una superioridad militar, porque los rusos van a estar movilizando gente. Ya en 300.000 en la movilización parcial, se estima que entre 100.000 y 300.000 cada año. Han anunciado la creación de 16 brigadas ayer o hoy. Ya casi ni recuerdo exactamente el día. Entonces, van a venir con un ejército enorme, con una industria adaptada, con unas reservas de munición muy grandes. Entonces, van a tener tentaciones.